Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar mostrando mi casa a profundidad para que conozcan cómo vivo, cómo es la casa. También les voy a estar mostrando el patio y bueno, que vean cómo vive este youtuber que está del lado acá. Antes de comenzar con lo que es enseñarle a la casa, quería agradecer por el video pasado, que el resultado fue brutal. Más de 20.000 vistas, está en 21.000, 22.000, ahora mismo ni sé. Y yo estoy súper contento y agradecido con todos ustedes. Ya en el video pasado pudieron ver algo de la cocina y algunos lugares, pero bueno, ya hoy van a ver con detalle toda la casa. Si eres nuevo y no viste el video anterior, te recomiendo que vayas después de este y lo veas para que veas que el video era un día conmigo. En ese video mostré todo lo que hice durante el día y bueno, si te interesa pues pásate por ahí. Aquí estoy en lo que vendría a ser la sala, pero bueno, voy a salir al frente y empezar a mostrarles desde el frente hasta el final. Bueno, esa de ahí es mi casa, este es el frente, miren cómo está esa calle llena de agua. Fanguerto, bueno, calle si se puede llamar calle eso. Mi casa es hasta allá, todo ese platanal ahí, hasta aquí y bueno, esta se acerca de ahí. Esto aquí viene a ser lo que es el portal. Que bueno, tengo esos asientos viejitos ahí. Y esto así por aquí por el lado, que está inundado de las lluvias. Ya estamos de nuevo en lo que es el interior de la casa. Esto aquí vendría a ser la sala. Que bueno, acá es donde tengo la laptop, que es donde me pongo a editar los videos y tal. Me siento acá y ahí me pongo a trabajar. Este es el trípode de la cámara. Allá hay un televisor Panda que bueno, está arriba un asiento porque no tengo mesa. Igual ahora no quiere encender, no sé qué le pasa. Esta casa tiene como el formato este de que tú entras, tienes sala a un lado, cuarto al otro, comedor a un lado, cuarto al otro y por allá baño y cocina. Más o menos así, las casas que se hacen en Cuba más o menos todas son así. Normalmente los que tienen un diseño diferente es porque tienen casas de 100, 200 años. Pero las casas nuevas que se hacen son así. Esta tabla aquí atravesada que bueno les podrá llamar la atención es porque esas persianas ahí están rotas y entonces lo que hice fue ponerle ese tabloncito ahí para sellarlo. Ya no se abre, pero bueno, se mantiene tapando por lo menos. Entonces tenemos acá la sala y a este lado nos quedaría un cuarto. Este cuarto lo que tengo un poquito reguero aquí, un poquito bastante, porque he ido poniendo cosas para aquí que bueno después tengo que organizar bien. Aquí tengo esa pila de caja, ventilador y todo eso, bueno. Tengo unas cuantas cosas por acá. Pero en sí lo que sería la cama, lo que tiene otro colchón allá arriba y por allá una camita chiquita con colchón, una cama personal con el colchón, que el forro está por ahí. Y aquí una comodita de esta. Esta habitación es la única que queda con el piso así, que es piso empatado, son pedazos de piso de otra casa que se recogieron y bueno, se empataron así con un poquito de cemento para completar el piso. El resto de la casa sí está con piso de esto de cemento igual, pero bueno, que está completo hecho nuevo, no son pedazos empatados como ese de ahí. Esta manguera que ven por ahí que está robada, bueno, por ahí vienen los cables de la corriente, entran por allá y bueno, aquí coge por el medio y ya se distribuye para toda la casa. Y déjenme mostrarles que acá tengo estas persianas selladas ahí porque las persianas esas están rotas, entonces lo que hice fue ponerle un tablón por acá y unas tablitas por ahí que se las clavé ahí y las sellé para que no se abra porque era mejor cerrarla que tenerlas así porque eso no tenía arreglo ya. Ya les mostré por acá lo que es la sala y les mostré para acá una habitación. Ahora nos vamos a lo que vendría a ser el comedor. Yo les digo lo que vendría a ser porque en sí yo la casa la tengo acomodada bastante diferente. Como tal la sala en sí ni es una sala, aunque sí es sala. Y esto que vendría a ser comedor en sí no es comedor porque yo no como aquí, yo no tengo ni mesa para comer. Yo como sentado por allá donde mismo me pongo con la computadora o en el cuarto. Entonces esta parte aquí que sería el comedor, lo que tengo es la nevera y el refrigerador. Más bien esto aquí es la habitación de refrigeración. Y bueno, viniendo de acá, pasamos por aquí. Esto aquí en Cuba se le llama repisas, no sé si entiendan
en otros países, pero bueno, aquí en Cuba se le dice repisa. Esto se suele hacer en estas casas de pobres, con este formato, como les dije, este diseño. Suelen tener entre sala y comedor esto que llaman repisa. Esto más bien es como para poner adornos y eso, búcaros y cositas de cerámica y eso, bonitas y eso, para adornar. Es lo que suelen poner la gente. En mi caso, yo no pongo nada. Ahí está el pomo al agua del gym y el teléfono fijo por allá, aunque yo ni lo uso, pero bueno. Entonces vamos caminando de la sala y entramos, como les dije, a esta parte de acá. Esta es la zona de los cárnicos y aquella es la zona del agua. Uy, se me quedó la batidora de arriba. Entonces bueno, lo único que hay aquí es esto. La nevera está aquí y el refrigerador este por acá. Lo tengo así montado arriba de unos ladrillos porque por el tema de la humedad y tal, y también cuando uno limpia es mejor así. Igual que la nevera. Y hay dos sillas que en sí no es que ese sea su lugar, sino que bueno, ahora las tengo ahí. Esta parte, como ya les dije, aquí la nevera y allí el refrigerador. Estos alambres que están atravesados aquí, estos son como, esto lo uso como tendedera, que bueno, lo puse ahí para tender la ropa. Cuando lavo la tiendo ahí y ahí se acaba de secar. Y esto que está tendido aquí son las guantillas de ir al gimnasio. Entonces tenemos aquí lo que sería el comedor, que no es comedor, y para este lado sería mi cuarto donde yo duermo, que se los voy a enseñar al final, no se los voy a enseñar ahora. Después que veamos toda la casa completa, volvemos acá a mi cuarto y ahí terminamos el video. Perfecto. Si seguimos caminando, vamos a llegar a la parte casi final de la casa. A este lado está el baño. Baño que ya salió en el video anterior y fue bastante polémico el clipcito donde salió el baño. Si no saben por qué no vieron ese video y quieren enterarse de qué fue lo que pasó, pues pásense a ver el video ese de un día conmigo. Acá en el baño tengo esto que es una lavadora rusa de esas viejas. Y bueno, esas jaulas ahí que bueno, no tengo dónde ponerlas y bueno, las puse ahí una arriba de la otra. También hay un motor metido dentro de la lavadora y ese tubo y tal. Está la taza, que es una taza que era de uso, la puse ahí 10. Eso no descarga ni nada, o sea, descarga echándole cubos de agua. Tengo que cargar con el cubo aquel y entonces se lo echo, entonces ya sí baja todo eso por ahí para allá. Como pueden ver, no es un baño azulejeado, es todo con cemento nada más, excepto ese pisito de ahí, que es la única parte que sí le pude poner unas lositas de esas. Pero todo lo demás es con cemento nada más. Ahí está el cubo, aquí está el vasito de echarse agua. Que bueno, para los que no saben que viven en otro país, tú coges el agua y alzas y te lo tiras arriba. Y con esta esponjita de ahí me restriego. Estando aquí en el baño salimos y lo que nos queda al frente es la cocina. La cocina, como ven, es chiquita y está bastante apretada con las cosas que tiene. Acá esta mesa, que es donde, bueno, esto es una mesita de noche. Y la tengo arriba de esa mesa, que esa mesa la tenía en el cuarto, era donde tenía la computadora. Pero bueno, tuve que sacarla para acá porque, bueno, me hacía falta aquí. Aquí está la lavadora, que si quieren verla bien, en el video anterior de un día conmigo, pues la van a poder ver hasta funcionando porque en ese video me puse a lavar. Si avanzamos por aquí para acá, podemos llegar a la parte donde está la meseta, que como ven no está azulejeada. Es normal con cemento. Tengo esas dos ollas. La batidora que se me quedó por allá ya la vieron arriba del refrigerador. Y además tengo ese fogón de inducción. Esto acá abajo es como tipo almacén. Ahí guardo algunas cosas. De este lado guardo más bien lo que es cosas de hierro y eso. Martillo, clavo, guataca, machete. Aquí arribita se ponen algunas cositas ahí, porque bueno, no alcanza dónde poner las cosas. Igual que ahí arriba de eso, que bueno, como les decía, esa es una mesita de noche, pero bueno, me hacía falta para guardar cosas. Y bueno, ya adentro le guardo cosas de comer que ya tienen más seguridad, porque ahí no entran los ratones y eso. En el video anterior donde se pasaron un día conmigo, muchos me criticaron por el tema de la llave que bota agua y tal. Bueno, la intenté arreglar y así es como quedó. La acabé de destrozar. Largó esta cosita porque se trabó y dándole vuelta la acabé de romper, así que bueno, ahora sí hay que comprar una llave. Que ya bueno, la compraré cuando vaya a Pinar del Río. Voy a tratar de juntar el viaje con más cosas que tenga que hacer, porque no me puedo mandar a Pinar del Río a buscar una llave, porque la verdad que el transporte está muy malo. De aquí, de donde yo vivo, para allá para la ciudad no sale nada de nada. Ya aquí terminamos con lo que es la cocina, así que vamos saliendo. Ya les mostré todo lo que es el interior de la casa. Como ven, allá está la puerta de la entrada y estoy frente a la puerta de la salida. Como les dije, estas casas son como que un diseño bastante sencillo, donde tú entras por el frente, o sea, sin entrar, ya tú miras y ves la salida de atrás.
con todo, a un lado una cosa, a otro lado otra cosa, a un lado una cosa, a otro lado otra cosa. Normalmente habitaciones a un lado y a otro lado lo que vendría a ser sala, comedor y tal. Entonces vamos saliendo y llegamos a la terraza. Y esta es la terraza. Bueno, salimos por ahí. Acá tenemos una mesa. Acá tenemos un reguero. Y aquí como otra llave, de ahí cojo agua también. Y allí es donde bota el agua de adentro. En este tanque que guardo agua para otras cosas que no sea tomar. Para tomar guardo en una tanquetica ahí adentro. Y este alambre igual que hay adentro para tender ropa. Por este lado es la misma parte que les enseñé ahorita, que estaba inundado, está inundado ahí, ¿ves? Y bueno, esto aquí es la fosa donde sale lo del baño. Y para acá lo que es platanal. Igual por aquí, esto es una mata de guayaba que bueno, el ciclón la tumbó, la corté y ahí retoñó. Aquellas de mango. Y así para acá, para esta parte, a la derecha de la casa es que está lo que es ya el platanal grande como tal. Esto es una casita de reguero aquí. Como pueden ver está bastante inundado todo porque está lloviendo, lleva más de una semana lloviendo. Pero bueno, ahí para allá es que está el platanal. Tengo bastantes matas de plátano que en un video más adelante ya les mostraré a detalle. Ahora no, porque hay mucho fango para allá. Bueno, ya les mostré tanto el interior de la casa como en los exteriores, como es el patio y tal. Además, como pueden ver, la parte de afuera no es repellada, es como así, están los bloques, pero no tiene el repello y el fino que se le da. Por dentro sí toda la casa está repellada, aunque bueno, no está pintada, tengo que pintar. Y el techo, que es de planchas de zinc, como ven, que tienen esos huequitos porque bueno, son que se han caído y las he vuelto a poner. Cuando pasó el ciclón se las volvió a llevar y tuve que recogerlas y volverlas a poner. Como les decía allá afuera, acá el ciclón hace año y pico ya, año y medio por ahí, voló el techo se fue completamente. Entonces yo tuve que volver a poner el mismo techo y por eso hay huequitos en algunos lados que se ve que está la luz. Por ahí hay veces que caen goteras y eso cuando llueve mucho, en estos días han caído. Pero bueno, yo lo que hice fue en cada huequito le puse unos tornillos de techo de esos, se los puse por en los huequitos para tapar. Y bueno, tengo bastante todo tapado y todavía me quedan tornillos ahí que se los voy a poner en los huequitos que me quedan para que no caiga ninguna gotera más. Son esos tornillos de ahí, ven. Esos están por toda la casa, por la pila de huecos que había, que bueno, serían goteras, pero bueno, lo que hice fue ponerle esos tornillos y ya así no gotea. Bueno, va faltando la habitación donde yo duermo y tal, que es esta acá, que se los había dicho que lo iba a dejar para el final, así que vamos a entrar ahora. El cuarto está bastante normalito ahora mismo, sería estos dos ventiladores, la cama por acá, el closet por allá y bueno, tengo un ventilador más ahí por el piso con la extensión, el cargador del teléfono, ahora mismo está todo ahí en el piso. Si se ponen un poco finos a comparar con el video anterior van a notar diferencias en el cuarto como tal donde están las cosas, porque sí, en el video anterior yo tenía lo que es la computadora y la mesita de noche aquella, la tenía acá adentro. Y la cama la tenía pegada para allá, para la pared. Entonces me quedaba más espacio para acá. El escaparate no lo tenía así, lo tenía pegado para allá. Entonces me quedaba más espacio en esta parte aquí. Pero bueno, lo cambié para sacar lo que es la computadora para allá, para afuera y no tener eso acá en el cuarto. Este ventilador chiquitico de acá es mi ventilador de guerra. Ese lleva conmigo desde que yo soy un niño y es el que más fresco echa. Tengo este y este recargable para cuando se vaya la corriente, porque aquí quitan la corriente de 10, 12, 16 hasta 20 horas al día y a veces hasta 24. El modem lo tengo guindando ahí porque bueno, yo en esta zona aquí, antes en esta esquina tenía una mesa, que es la mesa que tengo en la cocina, que bueno, me hizo falta para la cocina, entonces la tuve que quitar de aquí y ahora no tengo mesa donde poner la computadora y tal. Por eso tengo la mesa de noche que la cogí para la computadora y la otra la tengo en la cocina que guardo cosas en ella. Y bueno mi gente, ya llegamos al final del video de hoy. Quería mostrarle un poco más la parte afuera de la casa
para que vieran cómo es y tal, pero lleva más de una semana lloviendo, entonces como hay mucho fango no podía andar mucho por los alrededores. Si llegaste hasta aquí debe haberte gustado el video, así que déjame tu comentario, déjame tu like, que me ayuda muchísimo. Sígueme en Instagram, que es xavierelian_. En la descripción te dejo el link, en el comentario fijado te dejo el link para que vayas y me sigas por allá, que por allá hablo con todos los seguidores. Y bueno, por hoy los voy dejando ya. Son las 9:55 de la mañana y lo que voy a hacer ahora es irme para el gym, que hoy toca trabajar pechito y tríceps. Nos vemos en el próximo video, mi gente.